Minerva, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien. ¿Y tú? Me encuentro de maravilla, Qué bueno. con el gusto otra vez de poder charlar contigo acerca de este tema tan importante, de continuar con esta saga de charlas acerca de la nutrición. Pues aquí vamos a seguir haciendo todo lo posible por dar a conocer a la gente lo que es realmente alimentarse bien, con conciencia y que pues eso sirva para su salud. Correcto, muy de acuerdo contigo. Esta semana dejamos inconclusa la semana pasada esta charla acerca de los mitos y realidades sobre la alimentación, que es un tema muy interesante que quiero que empecemos a abordar, así como siempre, directo y sin escalas. Sí. Haciéndote la primera pregunta, ¿podrías contarnos por qué es importante saber sobre la desmitificación de la nutrición y cómo los mitos alimenticios afectan la salud de los mexicanos? Mira, yo creo que en este punto es importante darnos cuenta que, así como decimos que cada cabeza es un mundo, en la alimentación cada cabeza es un mito. Porque yo Ok, creo que todos tenemos pensamientos muy específicos de tipos de alimentación, muy arraigados, que mi abuelita sí lo hacía, mi mamá sí lo hacía, entonces por eso lo tenemos que hacer. Y no necesariamente porque ellos lo hacían, era que es la manera correcta, es la manera que ellos aprendieron para hacerlo. ¿Por qué aprendieron a hacerlo de esa manera? No sabemos y no necesariamente tenemos que arrastrar con esos usos y costumbres a la hora de alimentarnos o de preparar los alimentos, sino que tenemos que abrirnos a otras realidades, otras cosas. Vivimos ya en un mundo globalizado. No me tengo que cerrar a lo tradicional porque no quiero perder mis raíces, que bueno, que podemos seguir con mucha alimentación tradicional, pero también qué importante saber que hay alimentos, platillos tradicionales que no necesariamente me benefician o que yo puedo hacer alguna modificación en ese platillo para que ahora sí sea de provecho. Los nutrientes a lo mejor no necesariamente van a cambiar si yo le pongo poquito más o le pongo poquito menos, pero la forma en que esos nutrientes llegan a mi cuerpo, sí los podemos cambiar y podemos hacer que los aprovechemos mejor o no. correcto. Entonces es muy importante, como dicen, la creación. A mí me gusta mucho la historia de la creación de los paradigmas, cómo se crean, ¿no? Uh-huh. Aquella historia de los changuitos que suben la escalera y que agarran un plátano y cómo se crea un paradigma. Esos paradigmas también se crean desde que somos niños, de cómo nos van nutriendo y cómo nuestros Sí. padres, obviamente ningún padre tiene la intención de dañar Uh-huh. nutricionalmente a ninguno de sus hijos, pero por desconocimiento, por las necesidades que hay en aquellos tiempos, es como se va deformando en temas de nutrición, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Te digo que finalmente muchas de las cosas que hacemos es justamente porque así lo hacía mi mamá y yo estoy consciente que mi mamá todo lo que hacía era por mi bien y yo Ujú, le quiero hacer el bien a mis hijas. claro, Entonces voy a seguir el ejemplo que yo tenía de cómo hacía las cosas mi mamá conmigo para que yo estuviera bien y con eso poder lograr que mis hijas estén bien. Entonces, correcto. habrá muchas cosas que sí, que tienen alguna razón de ser, o que a lo mejor se empezaron a hacer sin ninguna razón de ser, pero finalmente tuvieron algún efecto bueno. Pero también hay muchas otras cosas que pues no necesariamente son útiles y que a lo mejor estamos invirtiendo tiempo y presupuesto en alguna acción con lo que tiene que ver con alimentación, que no me va a aprovechar en nada. Ujú. Y eso es lo que ha dado pie a lo que últimamente vemos tan común en cualquier lado donde voltemos la mirada en temas nutricionales, que son las famosas recetas o dietas milagro, ¿no? Ajá. En cómo se ha ido esos mitos, cómo se han ido convirtiendo en costumbres y en hábitos alimenticios de las personas. En este tema, ¿conoces cuáles son los mitos que tú como experta en nutrición, cuáles son esos mitos que tú has percibido
de las famosas dietas milagro o mitos arraigados que existen al día de hoy? Mira, hay todos los que se te puedan ocurrir, todos, 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 todos. O sea, no te puedo hacer aquí una lista de cuántos mitos hay porque yo creo que no terminamos en este En este, programa. ok. Entonces, lo que sí te puedo decir es que podemos englobarlos en las dietas que son para bajar de peso, que mucha gente las sigue, pero tenemos que ser conscientes que todos tenemos necesidades distintas. Y la razón por la que una persona tenga sobrepeso no necesariamente es la misma razón por la que otra persona tiene sobrepeso. Que una persona tenga sobrepeso no necesariamente es malo para su salud en unas personas a diferencia de otras. Si eres una persona que eres naturalmente gordo, es muy difícil que vayas a tener una contextura muy delgada. Y si eres una persona que eres naturalmente flaco, es muy difícil que vayas a tener una contextura robusta porque quieres ganar más musculatura. O sea, tenemos que ser bien conscientes de eso. Entonces, ni siquiera tenemos que buscar todos el mismo objetivo de pérdida de peso, que es lo que prometen esas dietas. Uh-huh. Luego ahorita también están muy de moda las dietas desinflamatorias y nadie sabe qué es la inflamación, pero hay que estar desinflamados porque la inflamación se oye mal. La inflamación ha de ser muy mala para la salud, entonces hay que desinflamarnos. ¿Cómo? Pues con este té y con esta otra bebida y con esto otro. ¿Para qué? No sé. Pero ¿qué estás haciendo tú en tu alimentación que te provoca inflamación? Porque tienes que estar tomando una bebida para desinflamarte y no sabes qué es lo que te está inflamando. Sería más fácil retirar lo que te está inflamando y no tener la necesidad de estar consumiendo esa bebida. Y luego, ¿esa bebida realmente es desinflamatoria? ¿En qué sentido es desinflamatoria esa bebida, ese té, esa ensalada? Entonces, no te estoy diciendo que sean malos, ni las dietas para bajar de, o si tienes el objetivo de bajar de peso, ni si tienes el objetivo de tener una dieta para desinflamarte, pero tenemos que saber qué necesitas tú, lo que para ti es una realidad. Este tipo de alimentación para otra persona buscando el mismo objetivo que tú es un mito porque la persona no tiene las mismas cualidades tuyas. Hablabas de algo muy interesante que me causa mucho conflicto. ¿Qué es un naturalmente gordo y qué es un naturalmente flaco? Hay personas que tienen contexturas distintas, o sea, eso de la diversidad de cuerpos es real. No podemos cegarnos a seguir un prototipo de cuerpo y decir que ese es el ideal. No hay un cuerpo ideal para todas las personas. Uh-huh. Un gran porcentaje de la población es naturalmente gordo y otro gran porcentaje de las personas es naturalmente flaco. El punto medio de las personas que son con la complexión que a nosotros nos gustaría estar es una cantidad muy pequeña de la población. Por eso la gran mayoría de la gente está frustrada por buscar esa realidad que no es de ellas. Que es más un canon social, ¿no? Sí, entonces sí existen realmente personas que son naturalmente delgadas y hay personas que son naturalmente gordas. No estamos hablando ni de cantidad de grasa corporal, ni de qué tan anchos tienen los huesos o qué tan delgados tienen los huesos, pero sí hay personas que tienen capacidad de tener mayor masa muscular que otras, sí hay personas que tienen capacidad de tener mucho menor posibilidad de ganar peso que otras. Uh-huh. Y eso es, metabólicamente son distintas las personas, genéticamente son distintas y eso no lo podemos cambiar. Entonces también tenemos que conocer la naturalidad de las personas, de sus cuerpos, para saber a qué realidad puede llegar cuando tiene como objetivo, por ejemplo, o bajar de peso o subir de peso. Claro. Dicen que la genética es obviamente con lo que nacemos y la genética no podemos ir en contra de ella, pero sí podemos ir en contra de nuestros hábitos. En contra de la genética no podemos ir, pero en contra de la epigenética sí. Ok. Y la epigenética sí tiene que ver con nuestra genética, pero son cosas que yo puedo detonar o no en mi cuerpo. Y lo que lo detona o no en mi cuerpo tiene que ver directamente con mis hábitos. Y te estoy hablando de alimentación, de actividad física
y de mis pensamientos. O sea, cómo manejo el estrés o no, qué tan comprometido estoy con mi cuerpo o no, qué tan feliz soy o no, qué tan bien como o no, y qué tan seguido me ejercito o no, según lo que mi cuerpo necesita. La epigenética yo sí la puedo modificar. La genética no. Correcto. Si yo tengo este dedo más corto que todos los demás, por más que coma bien, este dedo no me va a crecer. Pero si en este dedo me puede salir, no sé, una protuberancia por un mal hábito. Sí, por que un hábito, se no me malo o bueno, sino un hábito. inflame una articulación que tiene que ver directamente con mis hábitos, eso sí yo lo puedo modificar. No tiene nada que ver a lo mejor eso de la epigenética, pero estoy dando como un ejemplo Claro. Absurdo y fácil de entender. Sí hay cosas de mi cuerpo que epigenéticamente se pueden manifestar o no, y sí puedo hacer yo que se manifiesten o no, incluso situaciones de salud importantes. Correcto. Diabetes, hipertensión, cáncer. Y tocaste un tema muy interesante, también las emociones y lo mental. Sí. Que ese va a ser motivo del siguiente episodio, justamente la parte nutricional con la parte mental. Pero bueno, antes de tratar de llegar, dar un spoiler, estamos dando un spoiler del próximo episodio. Antes de seguir spoileando nuestro siguiente capítulo, ¿cómo entonces podrías considerar todos estos mitos acerca de las dietas, de la nutrición que existen? ¿Cómo lo podrías considerar entre alimentos buenos y malos? ¿Qué es un alimento bueno o qué es un alimento malo? No hay nada en este mundo que sea absolutamente malo y tampoco hay nada en este mundo que sea absolutamente bueno. Si yo tengo la posibilidad de elegir entre un grupo muy variado de alimentos, si lo pienso inteligentemente y es por mi bien, me voy a ir por los alimentos que sean más naturales. Ojalá que todos tuvieran la oportunidad de consumir alimentos orgánicos, no necesariamente están al alcance de todo mundo. Uh-huh. Pero qué bueno sería que prefiriera todo mundo siempre comer zanahorias naturales en lugar de ir a comprar zanahorias enlatadas. Que tuvieran la oportunidad de preparar una mermelada que es bien fácil de hacer en su casa, con menos azúcar, sin conservadores, en lugar de comprar una mermelada que tiene colorantes, que tiene conservadores, que tiene... Entonces, entre más natural sea la alimentación, va a causar más beneficio para mí. No me gusta encasillar a los alimentos entre buenos y malos, porque todos los alimentos cumplen una función con nosotros. Yo te puedo decir, los azúcares refinados, podríamos prescindir de ellos y no nos va a pasar absolutamente nada, o sea, al contrario, nuestra salud va a mejorar. Entonces ese lo podríamos encasillar como un alimento malo, pero si de la noche a la mañana a la población les quitamos los azúcares refinados en una fiesta, a un abuelito que está acostumbrado a festejar su cumpleaños siempre con pastel y ese año no le compran un pastel, puede ser que sea causa de que se deprima. Claro. Porque ¿por qué en este momento no? O sea, es el único día del año que como pastel y no me dieron un pedacito de pastel, o sea, ya no lo merezco. Entonces, hay un factor emocional que tiene que ver también con la alimentación. Entonces, si tú regularmente no consumes azúcares refinados y el día de tu cumpleaños te comes un pastel, no pasa absolutamente nada. Emocionalmente te vas a sentir mejor y la carga nociva, que no es necesariamente carga nociva, que pudiera aportarte los azúcares refinados, realmente no te va a causar ningún problema porque tu cuerpo estaba funcionando perfectamente bien porque tú llevas una alimentación sana. Entonces, a mí no necesariamente me gusta decir que hay alimentos buenos o que hay alimentos malos. Yo siempre preferiría los alimentos más naturales que los alimentos industrializados. O sea, eso es un hecho. El agua natural o una limonada sobre cualquier otra cosa, un refresco, una bebida energética, cualquier bebida, un jugo, no. O sea, siempre es el agua natural. Mi cuerpo lo que necesita es agua, no necesita todo lo demás. Entonces, sí, los conservadores, colorantes,
todos los aditivos que tienen los alimentos industrializados a mi cuerpo sí lo perjudican, siempre habrá que evitar lo más posible. Claro. Es donde con esta categorización que nos estás explicando de una manera muy práctica, de que no hay alimentos buenos o malos, entra el balance y la moderación. Sí. Saber perfectamente qué privilegiar en alimentos naturales, Sí. y qué tanto puedo saber que puedo consumir algo que no es tan adecuado o que es ligeramente nocivo, pero en moderación. Sí, y que no te va a hacer absolutamente nada en ese momento. ¿Qué estrategia recomendarías para educar a la población, para que todos nos pudiéramos educar en ese aspecto de la importancia del balance en nuestra dieta respecto a este tipo de alimentación? Yo creo que es mucho, o sea, no hay como una estrategia, la educación es primordial, o sea, primero tenemos que saber, pero ya después de que sabes tienes que actuar. Todos sabemos que los refrescos son malos y todos sabemos que el agua es muy importante. Todo el mundo. O sea, hay 1000 comerciales de que toma agua natural y 1000 comerciales de que los refrescos son malos. Y actualmente hay una cantidad de población muy grande que no toma agua natural. Toma refresco todo el día. Y te va a decir, sí, pues yo sé que es muy malo. Pero me gusta. Ajá. Entonces, no solo es saber. Tenemos que educar a la gente, pero educarla con conciencia. Claro. ¿Tú sabes por qué el agua es buena y por qué los refrescos son malos? No, tú sabes que el agua es buena y que los refrescos son malos, pero no sabes por qué el agua es buena y por qué los refrescos son malos. A lo mejor si supieras ese poquito más allá de solo saber si uno es bueno y otro es malo, entonces sí, tú podrías poner un freno a los refrescos y decir, bueno, sí voy a empezar a tomar un poquito más de agua, porque ya me di cuenta que el refresco a largo plazo me puede provocar tal. Y si tomo más agua, pues voy a tener más beneficios en esto otro. Y generalmente la gente nos trata de asustar con los alimentos malos diciendo, es que eso es muy malo porque tal, entonces come frutas y verduras. Y no te dice qué beneficios tienen las frutas y verduras. Claro. Entonces, pues te queda un hueco con lo de las frutas y verduras. O sea, ¿por qué? Pues no sé, pues es lo mismo que como cartón, ¿no? Tampoco sé para qué me sirve, pero pues puedo comer cartón. Entonces ya sabes todo lo malo que tiene esto y esto no tiene nada. Entonces tienes mucha información de esto y de lo que tienes más información es lo que tienes más presente. Claro. Y si ya tienes toda la información mala de esto, ese alimento lo vas a tener presente siempre. Y los defensores de todo ese tipo de alimentación, digo, los defensores del consumo de refrescos, dicen que el agua es tan mala que hasta la bendicen, ¿no? Sí. Esa es la más manera de chascarrillo. Oye, Minerva, ¿crees que abona toda la estrategia del etiquetado de productos? ¿Crees que está abonando en algo a tener ese conocimiento de saber elegir entre el balance de los alimentos buenos y malos? Sí, sí está abonando en algo positivo poco a poco. Hay una parte de la población que ya ve los sellos en los alimentos y dice, esto es mejor, no necesariamente los voy a consumir porque ya vi que tienen muchos sellos. Y estos otros tienen más poquitos sellos, entonces esta es galleta y esta es galleta y esta tiene menos sellos que esta, voy a agarrar esta. No toda la gente lo hace. Pero ya hay una parte de la población que se acerca a ver los sellos y ya sabe que hay una diferencia entre un producto y otro. Ese es un primer acercamiento para educar a las personas. Entonces, sí creo que abona, no necesariamente la gente va a hacer un cambio de la noche a la mañana solamente porque existe el etiquetado, pero ya la gente se empieza a preocupar por eso. Claro. Entonces, sí hay una respuesta favorable, sí hay estudios en donde ya se ha visto que la gente tiene más interés en saber qué son los sellos, por qué están los sellos y por lo menos si identifica que entre más sellos, menos deseable y entre menos sellos, pues a lo mejor es más provechoso. Claro, ya el siguiente paso a lo mejor es comenzar a comprender lo que nos dicen esos sellos. Ajá. Que es lo siguiente, ¿no? Sí. Y después comprender los ingredientes y después sí. comprender
ese balance entre grasas trans, entre proteína, Sí, sí. entre hidratos de Ujú. carbono y demás. Pero bueno, eso ya serán palabras mayores y ya será en función de que vayamos entrando más en la conciencia de todo este tipo de elecciones de productos.